Jacobo 1, versículo 23 al 27 es la porción que vamos a considerar en el día de hoy. Hermanos amados, paz del Señor. Vamos a darle continuidad a la consideración de la epístola de Jacobo. Y en la reunión anterior llegamos a un punto importantísimo. Y es que Jacobo estaba enseñando a los receptores de la carta la necesidad de ser oidores de la palabra, pero no solamente oidores, practicadores, oradores y hacedores ¿de qué? De su palabra. Nosotros nos reunimos para orar, para alabar al Señor, para bendecir al Señor. Nos reunimos para abrir su palabra. Y cuando nosotros abrimos su palabra y conocemos más aspectos de su palabra, de Él mismo, ¿qué espera Dios que nosotros hagamos con ese conocimiento? Espera que podamos caminar con ese conocimiento. Nosotros no queremos cristianos con la cabeza grande y los pies chiquitos. No queremos cristianos que se les caliente la cabeza y se les enfríe el corazón. ¿Me explico entonces a qué me refiero? Queremos cristianos, todos nosotros, que podamos tener un ejercicio práctico, real, de lo que vemos, escuchamos y aprendemos en su palabra. Y en Cristo, ¿sabe qué dice la Biblia? Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Me entiendes? O sea que Jesús, si hay alguien que vivió una vida práctica con la palabra, fue el Señor Jesús. Entonces, en continuidad con esta epístola eminentemente práctica, hermano. Ya lo dijimos en la reunión anterior y en las reuniones que hemos hablado. Uno de los temas principales de la epístola es que la practicidad de la fe en acción, la fe en obras. Y entonces aquí nos habla de nuestra vida práctica en medio de las pruebas. Nos habla de cómo debemos comportarnos en la prueba. Ya lo vimos en la reunión anterior. Tenemos que ser lentos, ¿para qué? Para hablar, porque en medio de la prueba somos ligeros. Y le echamos la culpa a todo el mundo, menos a nosotros. Así como Adán. El Señor le dice a Adán, ¿pero qué has hecho? Y Adán le dice, eso no fue culpa mía, eso fue culpa tuya. ¿Cómo así? Sí, la mujer que me diste, si me hubieras dado otra hubiera sido otro cuento, pero es que la que me diste, esa fue. O sea, prácticamente para Adán la culpa fue de Dios. Entonces, la Escritura nos muestra que debemos ser lentos para hablar en medio de la prueba. Y debemos ser hacedores de la palabra en medio de la prueba. Verso 23. Porque si alguno es oidor y no hacedor de la palabra, es como un hombre que mira su rostro natural frente al espejo, frente a un espejo. Porque él se mira y se va e inmediatamente se olvida de cómo era. ¿Listo? Vamos a empezar con ese versículo. ¿Qué empieza enseñando Jacobo? Que parece ser, por lo que acaba de decir, que en medio de las personas que recibieron la carta habían personas creyentes que no estaban viviendo la Biblia. Habían creyentes que no estaban teniendo una fe práctica. Había creyentes que solo eran oidores de la palabra. ¿Listo? Entonces, Jacobo enseña que hay problemas cuando no hay una práctica de la verdad oída. Y va a empezar a colocar un ejemplo de la vida natural para entender cómo es cuando nosotros escuchamos su palabra y no la practicamos. Y entonces la comparación la va a hacer ¿con qué? Con un hombre que se mira al espejo. Ese hombre aquí, la forma verbal de la palabra significa que miró, observó cuidadosamente, o sea, se paró frente al espejo. ¿Cierto? Miró meticulosamente su rostro, porque ahí donde dice
mira su rostro natural. Esa palabra griega para natural es génesis. Quiere decir entonces que es su rostro de nacimiento. Génesis significa comienzo. O sea, se miró su rostro, ¿cierto? El rostro que reflejaba en el espejo. Y esto es muy importante porque casi toda la idea va a girar en la imagen que tiene la persona cuando se mira al espejo. ¿Listo? Entonces, los espejos de ese tiempo no eran como los nuestros. Usted hoy se ve clarito. En los tiempos bíblicos era una especie de bronce pulido o una aleación de bronce con estaño. Y en la persona se podía ver, pero no se podía ver como se ve hoy. Y también esto nos habla, ustedes recuerdan en el tabernáculo de reunión que tenía el atrio, el lugar santo y el santísimo. Y en el atrio, antes de entrar al tabernáculo, había algo que se llamaba la fuente de bronce. Y se le llamaba también a eso el espejo de las mujeres. Eso está en el capítulo 38 del libro de Éxodo. Fue hecho con el espejo de las mujeres. ¿Por qué? Porque el sacerdote era una fuente que tenía agua y de bronce. Entonces cuando el sacerdote se lavaba, ¿qué hacía? Se veía ahí en esa fuente. Entonces mire cuál empieza a ser la comparación para que podamos entender la idea que tenía Jacobo para mostrarle a los receptores de la carta. ¿Listo? Y era que aquí ese espejo es como una figura de la palabra. ¿Por qué? Porque lo único que nos puede mostrar nuestra verdadera realidad es que la luz de la palabra. La única manera que nosotros podamos ver en realidad cómo somos es como nos vemos a la luz de su palabra. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso y Él nos va a engañar. Nos va a dar un dictamen de nosotros completamente diferente. ¿Usted cree que es bueno? Pues le digo que no. El que es bueno es Dios. Que tenemos cosas buenas en nosotros, sí, porque está Jesucristo el Señor en nuestros corazones. Pero la palabra, así como el espejo y la fuente de bronce, nos reflejan, nos revelan en realidad cómo somos nosotros, hermano. Y hay veces no somos tan buenos como creemos. Una vez un hermano cometió una falta y el otro hermano le dijo: hermano, yo no pensé que usted fuera así. Y el hermano le dijo: soy peor. ¿Por qué? Porque a la luz de la Biblia nos muestra cómo somos en realidad. No hay nada más, hermano. El concepto que tenemos nosotros de nosotros mismos es muy alto. Y no es verdadero porque nuestro corazón es engañoso. Jeremías. ¿Listo? Entonces, cuando esta persona se miraba en el espejo, ¿para qué se miraron en el espejo? Bueno, generalmente para arreglarse, ¿cierto? Nosotros los hombres casi no para arreglarnos, pero en cambio las hermanitas sí. Todos nos miramos para arreglarnos, ¿listo? Sea una cosa o sea otra cosa, ¿listo? Y esa imagen que utiliza Jacobo nos va a ayudar para poder entender que el espejo es símbolo de la palabra, ¿listo? Que pone al descubierto las imperfecciones de nuestra vida, hermano. Solo la palabra, no hay nada más que pueda hacer ese ejercicio. ¿Listo? Entonces, cuando nos vemos en su luz, nos damos cuenta cómo somos. Primera acción, ¿cuál es entonces? Colocarme delante del espejo para ver cómo estoy y ver qué cosas tengo que arreglar. ¿Listo? 2, e inmediatamente se olvida de cómo es. O sea, esta persona se considera, vio. Y esa forma verbal aoristo significa una acción concluida. O sea, vio, se consideró de una vez. Se vio y se consideró cómo estaba, ¿cierto? Esa imagen que él vio en el espejo mostraba lo que debía corregir. Y quiero que vaya entendiendo que por ahí va el pensamiento de Jacobo. La idea del espejo es mostrar la imagen y en la imagen uno se da cuenta que tiene que corregir. Tiene que peinarse más para un lado, tiene que cortar el cabello para otro lado, tiene que arreglarse aquí, tiene que arreglarse allá, etcétera, etcétera. ¿Listo? Este hombre, el ejemplo que está colocando hipotético Jacobo, entonces se vio
Estuvo delante del espejo, vio que tenía una mancha por acá, vamos a echarme la crema para que se me quite, que vio que tenía algún sucio por acá, vamos a quitarlo. Pero solamente vio, luego consideró cómo era su imagen. Segunda acción. ¿Listo? Entonces, esta persona, cuando se mira, en su mente queda la imagen que tenía de él, ¿cierto? Y queda también y sabe qué es lo que tiene que resolver en esa imagen. O sea, qué es lo que tiene que arreglar en esa imagen, porque ya se vio cómo era. Ya vio que necesitaba arreglar. ¿Listo? Esa es la segunda acción. No hizo nada, solo se miró en el rostro, solo se miró en el espejo, pero no hizo nada. Se vio, se consideró. ¿Qué necesito yo? Necesito esto, necesito esto. Bueno, uno necesitamos más plata que otro, ¿cierto? Pero se consideró y se vio y bueno, necesito aquí, necesito allá. Pero lo importante de la imagen es que no hizo nada. Se vio, se consideró y dice, tercera acción, que es la más sorprendente, se le olvidó lo que había visto en el espejo. ¿Sí me entiendes? Primero se ve, segundo, considera la imagen, todo lo que tiene que arreglar, y segundo, se le olvida lo que acaba de ver. ¿Listo? Se le olvida todo lo que había observado, se le olvida los defectos que tenía, lo que tenía que colocar en orden y no lo hizo. ¿Listo? Entonces dice el texto, inmediatamente olvidó la situación en que se encontraba, ¿cierto? La situación en la cual él se veía. Bueno, ¿qué trata de enseñar con esta imagen Jacobo? Esta imagen refleja lo que ocurre con el simple oidor de la palabra. Esto es lo que ocurre con el simple oidor de la palabra. ¿Por qué? Porque ante su palabra ella me muestra la mancha del pecado. ¿No lo dice Romanos capítulo 3:20? Que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley me muestra a mí lo que yo soy. No es nada más. Es la ley de Dios. Es presentarnos y colocarnos ante la ley de Dios, ¿cierto? Entonces lo que hace la palabra es que revela nuestras imperfecciones, hermano, ¿cierto? No está revelando las imperfecciones de otros, está revelando las mías. Y cada vez que nosotros nos acercamos cada uno a la palabra, ella nos muestra a nosotros lo que nosotros somos. ¿Listo? Pero también nos muestra lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? Entonces, las escrituras son como el espejo espiritual que corrige lo que debemos, que nos muestra lo que debemos corregir en nuestra vida cristiana. Y hay un ejemplo de un oidor olvidadizo, bueno, de la nación de Israel como oidor olvidadizo. Vamos a ir a Ezequiel, capítulo 33, versículo 31. Los contemporáneos de Ezequiel eran como estos hombres que está describiendo Jacobo acá en la epístola. Ezequiel, en el Antiguo Pacto, capítulo 33, versículo 31. Vamos a leer la parte A. Dice: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío. Mano, escuche su Biblia. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. ¿Qué quiere decir? Que este pueblo se hacía llamar del nombre de Dios, se hacía llamar del pueblo de Israel, escuchaba lo que Ezequiel le estaban amonestando allá cuando estaban en cautiverio, pero ¿sabe qué le dijo Dios a Ezequiel? Esto que está diciendo Jacob acá. Le está diciendo, oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Entonces Dios compara a través del Espíritu Santo por medio de Jacobo al que oye la palabra con una persona que se mira al espejo, ve que tiene que arreglar y no hace nada. Sale y se va. No arregla, no pone
en acción lo que él tiene que hacer cuando ve su rostro, sino que se le olvida y se va. Así es todo creyente, porque recuerde que la palabra es para los creyentes. Así es todo creyente que escucha su palabra y entra por acá y sale por acá. Así, igualitico, de la misma manera. Volvamos a Jacobo Santiago, verso 25. 25. Ahora va a hablar, va a contrastar con uno que sí oye la palabra y la hace. Va a contrastar el ejemplo anterior ahora con uno que se acerca a su palabra, que haya en ella la norma de vida y conducta para su ser cristiano. Verso 25. Pero el que mira atentamente en la ley perfecta, la de la libertad, y persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado al practicarla. Entonces ahora, ese pero es como que ahora, entonces, sino que, dice el texto ahí, ¿listo? Sino que el que mira atentamente. ¿Sabe qué significa esto? Esta palabra mirar atentamente significa inclinarse, ¿cierto? O sea, quiere decir que esta persona se inclina, se agacha para poder mirar. ¿Para poder mirar qué? Mire su Biblia. ¿Para mirar qué? La ley perfecta. O sea, tenemos en la comparación anterior, tenemos a un hombre que mira, que escucha la ley, oye la palabra y no tiene ninguna práctica, ninguna experiencia real de la práctica de la palabra del Señor. Simplemente es un oidor. Pero ahora Jacobo dice que el que mira atentamente. Entonces aquí sigue la misma imagen del espejo. Aquí presenta al hombre encorvándose sobre el espejo que está sobre la mesa. ¿Para qué? Para mirar más detalladamente qué hay en su imagen que necesita corregir. Esta es la imagen que está tratando de mostrar Jacobo Santiago acá, ¿cierto? Y sigue la comparación con el espejo. Sigue utilizándola. ¿Por qué? Porque ahora lo lleva a la experiencia del creyente. Ahora nos toca a nosotros, un buen creyente, para que sea hacedor de la palabra, tiene que estar inclinándose a mirar atentamente la perfecta ley. Y cuando dice la ley perfecta, se refiere a la totalidad de la palabra del Señor. Y ese calificativo ley perfecta es tomada naturalmente de los Salmos. Salmos 19:7, que dice: la ley de Yahvé es perfecta. ¿Y sabe por qué es perfecta? Porque proviene del perfecto. Él lo que da, lo da de esa manera, de acuerdo a su naturaleza y de acuerdo a su esencia. Ahora, esa palabra perfecta en el griego teleios también significa una perfección que va a llegar a un fin, o sea, a una meta. ¿Qué quiere decir entonces? Que esta ley va a llevar a los hombres que se acerquen a ella a una madurez espiritual, a una maduración espiritual. Y lo que hace un creyente maduro, escúcheme bien, apreciado hermano, es que practica la palabra. Eso hace un creyente maduro. Y le voy a hablar de 4 rasgos de una iglesia madura. ¿Sabe por qué era madura? Porque tenía una aplicación de la palabra. Y el texto todos lo conocen. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, el partimiento del pan, las oraciones y la comunión. ¿Qué es esto? Practicar su palabra. ¿Me entiendes? Practicar su palabra.
Entonces el apóstol Pablo tenía una carga. En Colosenses lo dice muy claramente, y usted se debe acordar cuando estudiamos la epístola a los Colosenses. Había una carga muy fuerte en el corazón de Pablo. ¿Y sabe cuál era? Presentar a todo hombre perfecto ante Dios. ¿Recuerda ese texto que aparece en Colosenses 3? ¿Qué puede llevar a un creyente a la perfección? La palabra. Porque la palabra tiene un poder sobrenatural. La palabra tiene una energía. Como dice Pablo en Tesalonicenses, yo lo voy a leer rápido. Dice 2:13, y por esto damos gracias sin cesar a Dios, porque habiendo recibido de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la acogiste no como palabra de hombres, sino tal como es en verdad la palabra de Dios, la cual también os energiza a vosotros lo que creéis. ¿Por qué traduce energiza? Porque la palabra griega energeo. Entonces, como la palabra energiza al creyente, ella es poderosa para llevarlo a una perfección. Ahora, cuando estábamos hablando de perfección, Pablo lo explica muy claramente en Filipenses 3. No significa un creyente impecable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque el único impecable es Jesús el Cristo y Dios y el Espíritu Santo. Pero hay creyentes que han llegado, han madurado, han caminado con el Señor y cada vez más el pecado está lejos de sus casas y de sus pasos. ¿Listo? Entonces este creyente, él mira atentamente la ley para ver qué dice Dios en su palabra. ¿Listo? La ley perfecta, y le da un calificativo. Mire su Biblia, la de la libertad. ¿Por qué utiliza ese término? Porque la ley perfecta es la de la libertad. La ley de Moisés tenía un fin: mostrar la condición pecaminosa del hombre. ¿Estamos de acuerdo? La ley exponía los pecadores que somos delante del Señor. ¿Listo? Evidenciaba la realidad del pecado. Pero la ley no te daba la fortaleza para ser libre del pecado. ¿Estamos de acuerdo? Completamente. La ley no tenía ese propósito. La ley tenía el propósito, como dice Pablo en Gálatas, de ser ¿qué? Un ayo. ¿Ha leído ese texto? La ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Usted sabe qué es un ayo? Ahí la palabra griega para ayos es pedagogo. Los profes me van a entender. Es un pedagogo, la ley. Entonces la ley me conduce a Cristo porque me muestra mi naturaleza pecaminosa. Haga el ejercicio, expóngase a los 10 mandamientos. Y el hombre, cuando hace y se expone a la santidad de Dios, se da cuenta quién es. Entonces cuando se da cuenta quién es, dice: necesito ayuda. Necesito a alguien que me salve de mí mismo. Y Pablo lo dice así: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos capítulo 7. Y él mismo contesta: gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Es el único que puede liberarnos. Y lo hace a través de su palabra, uno de los medios de gracia. Entonces ya vimos que la ley no podía dar libertad, pero Cristo sí. No había una profecía en el Isaías 61 que él venía a darle libertad a los cautivos, a los que estaban esclavos del pecado. ¿Listo? Entonces la palabra es instrumento de libertad, hermanos. Y el que guarda su palabra experimenta libertad. Siente su corazón libre porque está haciendo lo que a Dios le agrada. Hay un completamiento en el cristiano cuando hace la voluntad de Dios y hace su palabra, hermanos. Y por eso Pablo, entonces por eso Jacobo habla de que el que se agacha para mirar atentamente la ley perfecta, la de la libertad. Entonces este creyente, al contrario de los otros, es un creyente que experimenta la realidad práctica de la vida de Cristo. No solamente debemos creer en Cristo. ¿Sabe qué más dice Filipenses?
Pablo lo dice así: para mí el vivir es Cristo. ¿Usted sabe qué es vivir Cristo? ¿Qué es vivir a Cristo? De esto es lo que estamos hablando. Y entonces sigue diciendo el texto: y persevera. La forma verbal aoristo, aquí hay muchos aoristos en la epístola de Santiago, habla de una acción concluida. O sea, hágale, habiendo perseverado, permaneciendo. Quiere decir que no solo es oidor de la palabra, sino que permanece en ella, en la ley perfecta, para ver cómo la aplico. No siendo oidor olvidadizo. Literalmente es oidor de olvido. Aparece así en el texto griego. Entonces tenemos en la porción anterior que vimos hace 8 días, el oidor. Simplemente el oidor. Aquí tenemos el oidor hacedor de la palabra. El oidor hacedor de la palabra no se olvida de la imagen que ve en el espejo. Sabe lo que tiene que arreglar. Entonces, este oidor hacedor, ¿cierto?, practica y tiene un ejercicio práctico de la palabra. Ahora, Dios ha dado ambientes y esferas al cristiano para que pueda aplicar su palabra. ¿Qué ambientes y qué esfera nosotros podemos aplicarnos la palabra de Dios? Muchos. La asamblea es uno de los primeros lugares donde tenemos que aplicar la palabra, ¿cierto? El hogar, la familia. Ahí nosotros tenemos que aplicar la palabra. Es un ambiente adecuado para que practiquemos la palabra. ¿Está seguro, hermano? Estoy seguro que sí. Pues usted no sabe cómo es mi esposa. Le dicen la tigresa del norte. Y yo, bueno, hermano, es un ambiente adecuado para que aplique la palabra del Señor. Y dice la hermana, pues usted no sabe cómo es mi esposo. Le dicen no le digo mejor. Entonces, el esposo también es un ambiente adecuado para que aplique su palabra. Porque se lo puede ganar con cariño, sirviéndole, amándole, como Cristo amó a la iglesia. Nuestro trabajo es un lugar donde nosotros podemos aplicar la palabra. Y Dios ha dispuesto providencialmente muchos espacios y ambientes para que nosotros practiquemos la palabra. Y sigue diciendo, sino hacedor de la obra, que no es oidor, sino hacedor de la obra. Ojo, lea su Biblia, este será bienaventurado al practicarla, hermanos, ¿cierto? Entonces, los que permanecen en su palabra y la practican, ¿sabe qué sucede? Esta palabra makairos significa feliz y dichoso. Quiere decir que una persona que practica la palabra interiormente tiene gozo, tiene alegría por practicarla, porque sabe que esa es la voluntad del Padre y se alegra en su corazón de poder practicar la palabra del Señor. El hacedor de la ley de la libertad, como dice aquí el texto, encuentra felicidad en obrar la palabra. Y muchos de nosotros, yo sé que hemos experimentado alegría cuando el Señor nos concede poder introducirnos en el cumplimiento de su palabra. ¿Usted no le ha dado alegría cuando le ha compartido el evangelio a alguien y ha creído? Nos estamos introduciendo en lo que dice su palabra, hacedores de su palabra. ¿Usted no le ha dado alegría interior poder ayudar a un hermano, poder servir a un hermano? ¿Usted no le ha dado alegría interiormente aconsejar a una persona para que siga el camino del Señor? Etcétera, etcétera, etcétera. Son muchos los casos, ¿cierto? Entonces, estos creyentes que son conducidos por la palabra, como dice Mateo 5, glorifican a Dios con sus obras.
Los creyentes que son conducidos por la palabra glorifican a Dios con sus obras, ¿cierto? Porque así dice Lucas, habla de que es más bienaventurado los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros con estos versículos? Que Jacobo va a introducir con estas enseñanzas uno de los grandes temas de la epístola. ¿Cuál es? El grande tema de la epístola: la obra de la fe. Eso hemos venido hablando. El hacedor, el obrador. La salvación es por gracia. Se originó en Dios. En Jonás 2 dice muy claramente: la salvación es de Yahvé. Y Apocalipsis dice: la salvación pertenece a nuestro Dios. Entonces la salvación es por gracia. Ninguna obra que hagamos podemos obtener la salvación, porque la obra la hizo Cristo. Lo que hacemos es que estiramos nuestras manos vacías para recibirla por la fe. ¿Listo? Pero, ¿usted tiene fe? Quiero verla. Bueno, yo también quiero ver la mía. Lo que trato de decir es que el que tiene fe me tiene que mostrar que tiene obras, porque una fe sin obras no es verdadera. Y eso es lo que va a tratar más adelante Jacobo, que vamos a mirar, porque ha existido en la historia de la iglesia, y sobre todo desde la Reforma, el eterno debate entre que si la salvación es por fe o es por obras, o fe más obras. Pero hay que entender, vamos a entender a Jacobo para poder entender a qué se refiere. ¿Listo? Versículo 26, la fe que obra. Si alguno supone ser religioso, no refrenando su lengua, sino engañando su corazón, la religión de tal es vana. Bueno, ¿qué es la religión? Acá está hablando en un sentido positivo y negativo de la religión. ¿Listo? Sencillamente, ¿qué es la religión? Aquí lo que trata de hablar Jacobo es de las observancias externas del culto público que tienen las personas, ¿cierto? Y también el término significa el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de normas morales para la conducta individual y social, y de prácticas rituales, ¿cierto? Entonces, ¿qué está diciendo Jacobo? Se refiere al religioso, al que practica la religión. Entonces, miren lo que va a tratar de decir Jacobo. No que sea religioso en el sentido positivo. El texto de la Biblia textual dice: si alguno supone ser religioso, no lo es. Porque eso tiene que ver con las obras, con el hacedor de la palabra. Porque habían algunos que decían: no, yo soy muy piadoso, el apóstol Pablo, la continuación del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, ya estoy levitando de la espiritualidad que tengo. Ajá, está muy bien. Bueno, si usted es así, bueno, vamos a probarlo. Si alguno supone ser religioso, o sea, se dice a sí mismo que era religioso, ¿cierto? Se consideraba a sí mismo religioso. Y uno de los problemas que evidencia Jacobo es que los religiosos falsos se caracterizan por una cosa. Lea su Biblia. Y aquí va a colocar una introducción para el capítulo 3. No refrena su lengua. Entonces, ¿qué vemos acá? Que el religioso, usted lo va a identificar, está lleno de normas, de prácticas, vive pendiente de aspectos de conducta meramente exteriores. Y no tiene ningún interés por la vida interior, solo quiere verlo de afuera. Sí, hay que arreglarlo de afuera, pero lo más importante no es lo de afuera. ¿Por qué? Porque así le dijo el Señor Jesucristo a los fariseos. Eran los mejores vestidos en el tiempo. Tenían unas túnicas, filacterías, flecos, todos. Usted los veía y ¡oh, qué hombres tan santos! Y el Señor, ¿sabe cómo le dice a esos que por fuera estaban bien? Se
sepulcros blanqueados. O sea, sepulcros que se limpiaron por fuera. Y cuando usted, ¿qué hay en un sepulcro? Pues, vaya, huélalo. Ajá. ¿Qué quiere decir? Esto está hablando acá Jacobo. De los religiosos, no le interesa la vida interior. Y esto era lo típico de los fariseos del tiempo de ellos. Solo querían lo exterior, ¿cierto? Hermana, ese pelo, tiene que peinárselo de esta manera porque... Entonces dice, si alguno supone ser religioso, no refrenando, y el verbo está en tiempo presente. O sea, parecía ser que esta persona se daba continuamente a no refrenar su lengua, hermanos. Esta palabra refrenando en el griego significa conduciendo con brida de caballo. ¿Usted sabe qué es la brida de caballo? Acá las personas que trabajan en el campo lo saben. Son las correas que se le ponen aquí a los caballos. Miren la imagen que está utilizando Jacobo, ¿cierto? Entonces, esta es la imagen de un hombre poniendo brida en su propia boca. Entonces, ¿cuál es la característica del religioso? Que no domina su lengüita, no controla su forma de hablar. Se caracteriza porque está ausente de su vida la prudencia, como que no le dieron cuando nació, ¿sí? Completamente imprudente para hablar. Y no solo para hablar. Uno de los pecados de la lengua se llama la murmuración. Uno de los grandes pecados de la lengua, y ojo, uno de los grandes pecados del pueblo creyente, hermano. ¿Sabe qué hizo Israel en el desierto? ¿Sabe qué le dijo el Señor a Israel? Ya han murmurado más de 10 veces acerca de mí. ¿Usted sabe qué es murmurar? Murmurar es hablar de una persona lo que no es verdad a sus espaldas. ¿Listo? Entonces, vemos nosotros que el religioso no tiene capacidad de refrenar su lengua. ¿Listo? Pero el creyente cuando habla, su hablar debe ser edificante, su hablar debe ser espiritual, no con palabras corrompidas. ¿Por qué? Porque las palabras corrompidas tienen el germen corruptor del pecado. Y cuando un creyente no refrena su lengua, escúcheme bien, apreciado hermano, es instrumento en las manos del diablo para hacerle daño a otro miembro del cuerpo de Cristo. Recuerdo que una vez un hermano me invitó a almorzar, no voy a decir en dónde. Y entonces estábamos almorzando y entonces el hermano empezó a hablarme pestes de un hermano, pestes. Y yo le dije, hermano, el hermano que usted me está hablando vive a 1,5 cuadras de usted. Vaya, dígale. Todo eso que me está diciendo, puede personalmente ir a decírselo allá, hermano. Y así nosotros le mochamos la cabeza al diablo. ¿Listo? Entonces, hermano, uno de los pecados más comunes de la lengua es la murmuración. ¿Listo? Entonces, si alguno supone ser religioso, no refrenando su propia lengua, su lengua, sino engañando su corazón. O sea, aquí la idea es que pareciera ser que el corazón de que no vive en su palabra para estar atento de la ley, como no es guiado por la palabra, es guiado por su propio corazón. ¿Sabe qué dice Jeremías? Usted lo sabe. ¿Que el corazón es cómo? ¿Más que qué? Tenga cuidado con su corazón, hermano. Tenga cuidado con su corazón. Entonces, esta persona no se guía por la palabra, sino por sus sentimientos y se guía por sus emociones, hermano. Y ese corazón le va poniendo trampas. Continuamente lo hacen caer a esta persona, ¿cierto? Entonces, el que vive la religión
pero no la comunión con Cristo, es una persona en la cual no hay realidad espiritual y se está engañando a sí mismo, hermanos. Entonces, una manera de no ser engañados por nosotros mismos es ¿cuál? Practiquemos la palabra. Yo sé que hay muchas cosas que no entendemos, pero en la medida que vamos conociendo, vamos practicándola, vamos llevándola a la práctica. ¿Listo? Entonces, la religión de tal persona que se cree ser religioso y no es capaz de dominar su lengua, que le gustan solo las cosas exteriores, el texto dice, la religión de esa persona es vana. O sea, la forma de adoración que tiene esa persona a Dios de esa manera, sin realidad espiritual, es vana. Y la palabra vana es la palabra griega mataio. ¿Sabe qué significa? Desprovista de realidad espiritual. Falta de contenido espiritual, hermano, ¿cierto? Entonces, el que habla de la Biblia, pero no tiene ni un ápice de experiencia cristiana, es una persona que está practicando una religión vacía. 27. Ahora mire el contraste. Mire su Biblia y mire el contraste. Una religión pura y sin mácula ante Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse del mundo sin mancha. ¿Listo? Entonces aquí va a contrastar la falsa religiosidad con la verdadera religión o la verdadera piedad. ¿Cuál es? ¿Cuál es la religión verdadera? Aquí dice que la forma de adoración verdadera es la que es pura y sin mancha. Esa palabra pura significa libre de mezclas, que es impura. Y sin mácula significa que está libre de contaminación, incontaminada, libre de suciedad, ¿cierto? Entonces, estos dos adjetivos, uno, pura, es el sentido positivo, y en el sentido negativo es sin mancha. Entonces, ahora va a explicar cuál es la religión pura y verdadera. Y mire lo que dice el texto, mire su Biblia. Ante el Dios y Padre. Esa palabra ante significa al lado de. Entonces vamos a conocer para Dios cuál es la religión verdadera. O sea, religión verdadera en el sentido de la forma de adoración. Dice acá, ante el Dios y Padre es esta. Entonces vamos a ver cuál es la perspectiva de Dios de la religión verdadera. O sea, de la forma de adoración verdadera que se practica por estar al frente de la palabra. Por estar en su palabra, inclinándonos a conocer la ley verdadera, la ley de la libertad, la ley perfecta. Y aquí está, mírelo. Entonces vamos a ver cuál es la religión pura e incontaminada para Dios. Visitar. Empieza diciendo así, visitar. Y esa palabra visitar no solamente habla de una visita formal. Entonces fui, visité al hermano X, a la hermana Y, nos tomamos un café y hablamos. No es esa visita. Voy a leer una paráfrasis del mismo versículo. La religión pura y sin mancha ante Dios el Padre es esta. 2 puntos. Ayudar. Esta es la palabra griega más exacta. O sea que podemos traducirla así: visitar con ayuda. ¿Visitar con ayuda a quién? A las viudas, a los huérfanos y a las viudas. ¿Por qué Jacobo está hablando de esto? Bueno, primero porque tiene que ver con las circunstancias y condiciones sociales en su tiempo. Los escritores patrísticos, escritores del siglo I, II, III y IV, y las personas que no eran cristianas y escribían de los cristianos, dicen, esto se lo va a encontrar en los escritores que no son cristianos. Ellos decían que los cristianos tenían una fijación
hasta mórbida, decían ellos, porque ellos no entendían qué era, con los huérfanos y las viudas. Ellos decían que ellos no entendían cuál era la fijación tan marcada que tenían los cristianos con los huérfanos y las viudas en los siglos primero, segundo y tercero. Quieran ayudar constantemente a los huérfanos y a las viudas. ¿Listo? Entonces, en el contexto histórico de Jacobo cuando escribe, efectivamente, los huérfanos y las viudas generalmente eran las personas más necesitadas de la sociedad. No había quien se preocupase por ellas. Y como no había quien se preocupase por ellas, ¿sabe quién se preocupaba por ellas? Dios. Salmo 68:5 dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de las viudas. Y Salmo 146:9 dice: Yahvé guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda. ¿Cierto? Y de la misma manera que Dios visitó al hombre con ayuda, ¿cuál es la ayuda del hombre de Dios para el hombre? Jesucristo, su Hijo, esa es la ayuda de Dios para el hombre. Entonces se espera que los creyentes también practiquemos la experiencia cristiana como, aquí dice, ayudando, ¿cierto? Y la ayuda no solamente debe ser marcada, ¿a quién? A los huérfanos y a las viudas. Y esa es una tarea que nosotros tenemos pendientes, hermano. Primero, las viudas en la asamblea donde nosotros estamos. En medio de nosotros teníamos 2 viudas. Una se fue, cambió de ciudad. Tenemos otra viuda que está con nosotros. Pero es una viuda antes que ayuda. Todavía no ha llegado el punto en que tengamos que ayudarla para estar pendiente de ella. Pero la Biblia sí muestra que en la iglesia había una lista para ayudar a personas y una de las que encabezaba la lista eran viudas, hermano. Y la tarea que sí tenemos pendiente y que necesitamos practicarla, que hace algún tiempo nosotros hablamos de esto, es mirar la manera cómo podemos llegar a cumplir esta palabra a los huérfanos. Hace mucho tiempo nosotros hablamos esto y tratamos de hacer algo y no prosperó. Entonces esperamos que después del compartir de la palabra miremos juntos la manera como podemos llevar a una aplicación esta palabra. ¿De qué estamos hablando? De no ser oidores olvidadizos, sino que hacedores de la palabra. ¿Listo? Entonces la verdadera forma de adoración se reconoce en estos 2 versículos por 3 características. 1, refrena su lengua. 2, ayuda a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Y 3, ¿qué dice el texto? Se guarda sin mancha ¿de qué? De el mundo. O sea que aquí este verbo está en mandamiento, guardarse, en imperativo, habla de una responsabilidad del creyente. Entonces los creyentes debemos caminar en este mundo como en un campo minado. La palabra griega para mundos es cosmos. Y aquí hace referencia el cosmos. ¿Por qué entonces dice Jacobo que tenemos que guardarnos sin mancha del cosmos? ¿Será que el cosmos es malo o es bueno para nosotros? En este sentido, no es bueno. Juan lo dice así: no améis al mundo. Entonces, nosotros tenemos que empezar a considerar qué es lo que está en el mundo que nos dice Dios que no lo amemos, ni las cosas que están en él. Porque el que ama el mundo, sigue diciendo el texto, el amor del Padre. ¿Y sabe qué significa esa frase, no está en él? Significa esto: no haya cabida en él. Esto es lo que significa. ¿Por qué? Porque mi devoción, en vez de ser para Dios, se la estoy dando a otro. En este caso se la estoy dando ¿a qué? Al mundo. Terminemos. Juan 17:14. Juan 17:14. Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció,
porque no son del mundo, como tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Qué quiere decir? Que Cristo está comparando el mundo con el mal. Estamos en un mundo maligno, hermanos. Estamos en un mundo que la corriente es contra el Señor. Estamos en un mundo que nunca te va a guiar a la luz. Estamos en un mundo que te va a llevar a las tinieblas y te va a arrastrar. Estamos en una tierra donde te presentan las cosas malas como si fueran buenas. Estamos en un mundo que mancha nuestras vestiduras, hermanos. Entonces el verdadero practicante de la palabra se guarda del mundo. Y aquí el término mundo, ya lo dijimos, cosmos, se refiere al sistema gobernado por el maligno. Entonces, si nosotros somos oidores hacedores de la palabra, nuestra lengua será refrenada, nuestro corazón será sensible para con los necesitados y nos guardaremos del mundo. ¿Tienes fe? Sí. Muéstramelo por tus obras. Y esto que acabamos de ver tiene que ver con eso. ¿Qué aspectos prácticos aprendemos de esto que consideramos hoy? Muchos, hermanos. ¿Listo? 1. Vemos en esta porción la necesidad de estar en su palabra y practicarla. Tenemos esa necesidad imperante, hermanos. Debemos preguntarnos, ¿nosotros estamos obrando de acuerdo a la palabra que escuchamos? ¿Tenemos obras? ¿Tenemos ayuda? ¿Tenemos comunión? ¿Tenemos amor práctico? ¿Servicio práctico? ¿Consagración práctica? ¿Santidad práctica? ¿Nos negamos? Todos son aspectos prácticos de la palabra. Si tenemos un corazón olvidadizo, que pronto muchos de nosotros lo tenemos que rogar al Señor para que dirija nuestros corazones a Él. Aprendemos que debemos enfatizar siempre en las reuniones, en la comunión, la necesidad de las buenas obras como realidad de la fe, hermanos. Siempre. Las tareas primordiales de la iglesia son ¿qué? Evangelizar, edificar, administrar las ordenanzas en la Biblia y ¿sabe qué más? El cuidado de los pobres, hermano. Así habrá un equilibrio en nuestras actividades como asamblea. Pregunto, hacia quién debemos dirigir las buenas obras de las que acabamos de leer? Gálatas dice, así que, Gálatas 6:10, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Quiere decir entonces que el obrar, la vida práctica como creyente va dirigida a todos. Primeramente a la casa, pero va dirigida a todos. ¿Listo? Entonces, hermano, practicar la palabra significa obedecerla. Cuando la obedecemos, ella puede obrar en nuestra personalidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué concluimos nosotros acá con esto? Que el principio de la religión pura y sin mancha es lo que dicen los 2 primeros mandamientos de la ley. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a sí mismo.